Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de nuestro canal. Mi nombre es Álvaro y en este video vamos a ver los cálculos que vamos a realizar una vez que tengamos los datos de campo de una poligonal cerrada. Y en un siguiente video también vamos a ver los cálculos de una poligonal abierta, ¿no? Obviamente una vez que tengamos los datos de campo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con este video. Los datos tomados en campo son los que tenemos por acá y además los que necesitamos, ¿sí? Tenemos la precisión del teodolito, las coordenadas del punto inicial, además también el azimut, tenemos los ángulos internos y los lados, ¿no? La medición de los lados. Bueno, lo que vamos a calcular primero va a ser el error permisible y el error angular. Luego vamos a compensar los ángulos, seguido vamos a calcular el azimut y el rumbo, luego vamos a calcular los errores en los ejes norte y este, también vamos a calcular el error lineal y el error relativo, vamos a calcular las coordenadas absolutas UTM y finalmente vamos a dibujar nuestra poligonal. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el error permisible y el error angular. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de cierre angular. Antes de empezar les voy a explicar algo bien sencillo para que ustedes puedan entender lo que sucede cuando nosotros tomamos nuestros datos en campo. Como sabemos, al tomar nuestros datos en campo no siempre vamos a tener las mediciones exactas, ¿no? Es decir, no vamos a tener los datos correctos al 100%, no siempre va a haber un margen de error. Entonces nosotros debemos corregir nuestros datos, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Al tomar nuestros datos en campo, lo que puede suceder es lo siguiente, ¿no? Por acá tenemos una poligonal que no es la de nuestro ejemplo, ¿no? Es una poligonal cualquiera que la he tomado para explicarles lo siguiente. Lo que puede suceder al tomar nuestros datos en campo es lo siguiente. Debido al margen de error, en este caso, como podrán darse cuenta, nuestra poligonal no cierra en el punto inicial donde comenzamos a hacer las mediciones, ¿no? Es más, ni siquiera logra cerrar, ¿no? Como podrán ver, acá tiene un espacio, ¿sí? Que lo separa del punto inicial. Entonces, lo que sucedió acá es que al hacer las mediciones en los ángulos, uno o de repente más de uno tiene un valor mayor al que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, al tener un valor mayor, va a tener una abertura mayor, ¿no? Por lo tanto, va a provocar que nuestra poligonal no cierre. Bueno, lo que están viendo acá es una exageración, ¿no? Porque el error no debe ser bastante, ¿no? Lo que tenemos acá es una exageración, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, otro caso que se nos puede presentar es que nuestra poligonal sí logre cerrar, ¿no? Pero tampoco en el punto esperado, ¿no? Es decir, en el punto inicial. Como podemos ver acá, lo que sucedió es que, bueno, uno de los ángulos, de repente más de uno, tiene una lectura menor a la que necesitamos, ¿no? Y al tener un valor menor, entonces el ángulo va a estar más cerrado, ¿no? Provocando que nuestra poligonal cierre de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a tener estos dos tipos de casos, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer primero, o lo que necesitamos conocer primero, es la sumatoria. En este caso, como nos dan los ángulos internos, necesitamos conocer la sumatoria de ángulos internos, ¿no? Que lo vamos a calcular con esta fórmula que tenemos por acá, ¿no? Que es igual a la sumatoria de ángulos internos, va a ser igual a 180 grados por n. N es el número de vértices menos 2. Y bueno, si tuviéramos los ángulos externos, necesitaríamos calcular la sumatoria de ángulos externos, que va a ser igual a 180 grados por n, que ya vimos que es el número de vértices, más 2, ¿verdad? Bien, entonces, ¿para qué necesitamos conocer este dato? Porque al nosotros conocer el valor de la sumatoria de ángulos internos de nuestra poligonal, vamos a saber qué error es el que tenemos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que vamos a calcular la sumatoria de ángulos de esta poligonal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, ¿verdad?
Entonces sería 180 por 6 menos 2, que sería 4, nos va a dar 720 grados, ¿no? Entonces al sumar nosotros los ángulos internos de esta poligonal, tenemos que obtener 720 grados, ¿no? Obviamente esto no va a ser así, ¿no? Como les vuelvo a repetir, uno de estos ángulos, o de repente más de uno, tiene un valor mayor al que nosotros necesitamos, ¿no? Por eso es que se provoca esta abertura exagerada, ¿no? Entonces la sumatoria de ángulos que vamos a tener acá va a ser mayor a 720, ¿no? Y por lo contrario, si tuviéramos este caso, la sumatoria de ángulos va a ser menor a 720 grados, ¿no? Entonces para eso necesitamos calcular primero este dato, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber hasta qué error se nos puede permitir en la toma de datos? Entonces para eso es que utilizamos esta fórmula, ¿no? El error máximo permitido es igual a más menos R, que es la precisión del teodolito, que en nuestro caso es 15 segundos, por la raíz cuadrada de el número de vértices, ¿verdad? Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a hacer los cálculos. Entonces, primero utilizamos nuestra fórmula antes vista, sencillo, ¿no? Simplemente vamos a reemplazar 15 segundos por la raíz cuadrada de 5, ¿no? Porque, como podrán darse cuenta, tenemos acá los vértices, ¿sí? En cada vértice va a haber un ángulo, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Entonces, n sería 5, ¿no? Desarrollando esto y redondeando a un entero, vamos a tener que el error permitido va a ser igual a 34 segundos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos pasarnos de este valor, ¿sí? Entonces ahora, el segundo dato que vamos a calcular es el error angular. Ya vimos que vamos a utilizar la sumatoria de ángulos internos, obviamente porque son los datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces reemplazamos nuestra fórmula, vamos a tener 180 grados por los vértices son 5 menos 2, ¿no? Entonces 5 menos 2 sería 3. 3 por 180 es igual a 540 grados. Entonces nuestros ángulos internos deben sumarnos 540, ¿no? Entonces a continuación vamos a hacer la sumatoria de nuestros ángulos. Vamos a hacer un pequeño cuadro de esta manera. Vamos a poner los vértices A, B, C, D, E y los ángulos medidos en cada vértice, ¿no? Si nosotros sumamos estos valores, vamos a tener que la sumatoria de ángulos va a ser igual a 540 grados con 0 minutos y 23 segundos. Entonces, como podrán darse cuenta, lo que nosotros debimos haber obtenido era solo 540 grados, ¿no? Y entonces nuestro error angular van a ser los 23 segundos restantes, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro error angular y también nuestro error máximo permitido. Entonces, ¿cómo vamos a saber que nuestros datos son aceptables? Porque el error angular siempre tiene que ser menor al error máximo permitido. En este caso, nuestro error máximo permitido es 34 segundos y nuestro error angular es 23 segundos. Por lo tanto, nuestros datos son aceptables, ¿sí? Si esto no fuera así, es decir, si nuestro error angular fuera mayor al error permitido, entonces nuestra lectura no es aceptable y tendríamos que hacer una nueva medición, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces calculado nuestro primer punto. Ahora vamos con el segundo, que sería calcular los ángulos compensados, ¿no? Para hacer la compensación de ángulos vamos a utilizar la tabla que hicimos en el punto 1, ¿no? Bien, teníamos un error angular de 23 segundos, ¿verdad? Entonces, ahora, para hacer la compensación de ángulos tenemos dos opciones. La primera es la siguiente. Vamos a dividir los 23 segundos entre la cantidad de vértices, ¿sí? Entonces vamos a tener que para compensar los ángulos vamos a tener 4.6 segundos para cada ángulo, ¿sí? Entonces vamos a restarle a cada ángulo
4.6 segundos, ¿sí? Entonces, haciendo esta resta en cada ángulo, vamos a tener estos resultados, y al hacer una nueva sumatoria de ángulos vamos a obtener los 540 grados que estábamos buscando, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una primera opción. Y la segunda opción es trabajar simplemente con números enteros, ¿no? Que bueno, en mi caso creo que es la mejor opción, ¿no? Entonces vamos a redondear este valor, ¿sí? Pues entonces redondeamos, vamos a tener 5, y bueno, vamos a tener que a 3 de los ángulos le vamos a restar 5 segundos y a 2 le vamos a restar 4 segundos, ¿no? Y así vamos a tener los 23 segundos de error angular, ¿verdad? Entonces colocamos de esta manera. Como podrán darse cuenta, le estoy restando 5 segundos, es decir, la mayor cantidad, a los ángulos que tienen mayor valor, ¿no? ¿Sí? Esto también es de acuerdo a cada uno, de acuerdo al que está haciendo el trabajo. Entonces restamos y nuestro ángulo, nuestro nuevo ángulo compensado vendría a estar ahora con solamente enteros, ¿no? Que bueno, en mi caso, como les vuelvo a repetir, prefiero siempre trabajar con estos números, ¿no? Porque con los decimales es un poco más tedioso, ¿no? Entonces hacemos nuevamente la sumatoria de ángulos y vamos a tener los 540 grados, que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Bien, ya tenemos calculado nuestro primer punto y nuestro segundo punto. Ahora vamos a ir con el tercero, que es calcular el azimut y el rumbo, ¿verdad? Bueno, por el tema del tiempo vamos a continuar con nuestro ejercicio en un siguiente video, ¿sí? No olvides de suscribirte, darle me gusta al video y nos vemos en el siguiente video. Chao.